Sean bienvenidos a ese canal de Review, el canal de tecnología, revisados y tutoriales, y también noticias. En este video hablaremos del rendimiento del Google Pixel a nivel de juegos. Google Pixel 3 XL. Ese dispositivo cuenta con el Snapdragon 845 y 4 GB de RAM. La carga de los juegos será sin edición para que sepan el tiempo de carga de cada juego. Será Call of Duty, Free Fire y PUBG Mobile. Puede que dure un poquito cargando porque aquí el internet no es muy bueno. Está cargando. Sí, como pueden ver, los gráficos son muy buenos. El internet es muy bueno. No tiene una conexión muy buena. Pero vamos a ver los ajustes. Como pueden ver, calidad gráfica muy alta. Todo se viendo alta, o sea, un intermedio más o menos de 5. Miren la calidad de ese juego, sin ningún tipo de cambio de nada. O sea, como el mismo juego lo configuró de acuerdo a los parámetros del procesador, ya que tiene un procesador de gama alta, el Snapdragon 845, que ninguno de esos teléfonos de Xiaomi lo tiene. Y lo digo porque yo tengo el 8 Pro y era bueno, pero no creo que sea bueno como es. Solamente para que vean, yo no sé jugar mucho. Cómo se juega, cómo se ve. No sé si con los fotogramas por segundo que graba el teléfono se pueda percibir cómo es ahora. Junto de eso, a ver si mató uno, luego que mate uno voy a terminar esa parte para seguir con el tiempo ahí. También ahí veremos los gráficos. A ver qué tan alto juega. Me imagino que debe funcionar mejor que aquí. Porque man, de una vez ahí. Contact with enemy! Ya vamos a salir de eso. Ya pueden ver que es muy bueno el rendimiento. Y vamos a dejarlo ahí mismo para que para cargar la RAM, para que sepan más o menos el rendimiento. Ahora Street Fire, aquí yo no creo que tenga cuenta, quizá dará un poquito más para cargar. Aunque es más liviano, el juego de Battle Royale, que es uno de los más livianos, más comunes por eso mismo, porque no exige mucho, es este. También entraremos a la tienda del ay, no, tengo que ver los gráficos. FPS normal. Vale. Mira aquí, gráficos a ultra. Alta resolución normal. Sombra apagado. Filtro básico. FPS normal. Escala apagado.
captura, la pones a apagar. Viendo que tiene eso, los gráficos en alto, vamos a ver qué tan bien se mueve. Este video sería sin editar. También vamos a probar el Fortnite es un senador para ver si funciona solamente. Ahí ya está entrando. Unos segundos. Imagino que lo voy a cortar. Lo subiré así. Ya lo pueden ver ahí. Ese es un dispositivo de hace 3 años más o menos, pero es un dispositivo que tiene más, por ejemplo, que gran parte de los Redmi Note. Por ejemplo, que el Redmi Note 8 Pro, que el 8 normal, que el 9, el 9S, quizá que el 9 Battle Pro Royale, más o menos, el estilo pero de la más, batalla. pero más que el Redmi Note 10 normal, sí, así, eso tiene Snapdragon 720. Ellos pueden ver los gráficos, o sea, que el PUBG Mobile no es que tiene gran gráfico, así decirlo. Está viendo cómo se comporta el juego. Hacemos esto para que en la calidad de los FPS estén cayendo unos cuantos ahí. Vamos para PUBG Mobile ahora. Sabiendo que ninguno de esos estaban precargados. Ese es el primer arranque. Vieron que no tenía nada abierto ahí. Bueno, continuando con el video, aquí tuve que, o sea, abrí PUBG Mobile y tuve que cambiar el audio, la música, porque tiene derechos de autor y tendrá que resubir el video. En esa parte veremos qué tanto es el rendimiento, la carga del programa sin ningún tipo de corte para que actualmente vean cómo funciona el dispositivo en 2021. Está durando un poco, quizá por lo que tiene abierto y una cuanta cosa. Aquí vemos cómo dura. Yo creo que dura mucho para cargar, pero lo bueno de esto es aquí es que los gráficos son buenos. Aquí les muestro los gráficos. Me entré a la parte incorrecta. Configuraciones, gráficos. Aquí lo vemos en la tasa de gráficos HD y los tasas de cuadros en alta. El estilo clásico, soy una normal. Viene configurado más o menos como un gama media alta. Aquí estamos iniciando. El internet me estaba fallando mucho, pero ya eso no es parte de lag. Tendría que poner una música de fondo de mi parte porque no funciona bien. O sea, pusieron un reclamo y tendrá que subirlo de nuevo. Pero vamos a ver cómo va esto. Algo que voy a sacar es que ruedo, o sea, ruedo no, si no estoy corriendo Android 12 beta, la versión 2. Si quieren ver algo sobre eso, también pueden verlo en el video, si les interesa, o si tienen algún interés en comprar el dispositivo para también usar Android 12. Lo que noté un poco porque se estaba sobrecalentando. Quizá por el consumo de la batería o por las dos aplicaciones anteriores abiertas, que era Call of Duty y Free Fire.
Vamos a ver si inicia. Vamos, vamos. Aquí tenía un problema yo, porque la conexión mía no era muy buena, que digamos. Pero el funcionamiento del dispositivo es muy bueno. Concierne a juegos. Y también a cámara. Lo único que se queda un poquito corto es en batería. Y porque es un dispositivo de hace 3 años. Con un Snapdragon 845. Pero está bien optimizado. Aquí me está diciendo que el error del servidor y, o sea, mi mala conexión, pero ya inicié. Luego de ahí entró a la sala de espera. O al. Sí, a la sala de espera. Ahora está cargando la antesala. Y el dispositivo es bueno para comprar, porque por ejemplo yo tenía un Redmi Note 8 Pro y no es tan bueno como este. Era bueno, pero no a nivel de ese, a nivel de calidad, de nivel de rendimiento. Hasta cómo se siente en la mano es totalmente diferente. Es una gama premium de hace 3 años, comparada con una gama media, alta más o menos, pero no con buenos materiales y ese tipo de cosas. Era cristal, sí, pero era muy ancho. Además, el rendimiento no era muy bueno, que digamos. Quizás se vea un poco de lag y porque más por el sistema que por otra cosa. Aquí casi entramos a la sala. Quizá la grabadora de pantalla no esté muy optimizada de Android 12, pero los juegos en primera persona, o sea, como que teniendo el celular en la mano no se nota eso. Quizá por el software al grabar, pero no al usar el teléfono como tal, sino solamente al grabar. Al jugar no noté ningún tipo de lag y tiene una configuración predeterminada, no tuve que bajar nada, teniendo alto alto. Aquí yo me lancé porque quería ver, probar esto de una vez. Aquí estaba comenzando a probar cómo iba el dispositivo, cómo cayó aquí y también aprobando el Fortnite también. Y una cuanta cosita aquí. Para ver si rodaba Fortnite y ese tipo de cosas. Gracias por el video, suscríbanse, den like si quieren ver más cosas sobre ese dispositivo.